Buenas tardes. Por segundo día consecutivo las colas vuelven a la Gran Canaria 1. Son muchas las personas que trabajan en actividades esenciales y que viven fuera de la capital de la isla. Y esta que van a ver es la imagen que ofrece de nuevo la hora punta en la entrada a la capital de la isla por el sur. La Guardia Civil está controlando los desplazamientos y hay 2 carriles cerrados. Una situación que genera hasta 3 horas de cola. Los sindicatos sanitarios ya han elevado su protesta a la delegación del Gobierno. El Consejo de Gobierno se ha reunido, como cada jueves, con la crisis del COVID-19 sobre la mesa. Tras la reunión del presidente de Canarias con todos los miembros del Gobierno, habrá rueda de prensa. Marta Rodríguez, ¿ya ha comenzado? De momento no lo ha hecho, se sigue celebrando todavía esa reunión del Consejo de Gobierno. Lo hacen de manera telemática, por videoconferencia, en las 2 sedes de presidencia, en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria. Y hoy está previsto que se aprueben nuevas medidas con carácter económico, fiscal y administrativo para intentar mitigar el impacto del coronavirus aquí en Canarias. Son algunas noticias de este jueves 2 de abril. Comenzamos. Lo acaban de ver, de nuevo retenciones esta mañana en la entrada a la capital Gran Canaria desde el sur por los controles de la Guardia Civil tras ponerse en marcha una medida que conlleva el cierre de 2 carriles de acceso y que divide el tráfico entre la Gran Canaria 3 y la Gran Canaria 1. La medida está generando malestar, Cristina Quesada, entre el personal sanitario. Sí, a esta hora tráfico fluido tanto en la Gran Canaria 1 como en la Gran Canaria 3 en el acceso a la capital. Pilar, ya se han levantado esos controles, pero como dices, numerosas críticas durante la jornada por esta medida que se puso en marcha desde la jornada de ayer para vigilar que se estuviera cumpliendo ese confinamiento, pero que está retrasando la hora de entrada a su puesto de trabajo a numeroso personal considerado como esencial por el Gobierno de España. Hoy en hora punta hasta 3 horas de cola porque esta medida también ha supuesto el corte de 2 carriles, el cierre de 2 carriles, uno en la Gran Canaria 1 y otro en la Gran Canaria 3 para poder llevar a cabo esos controles de la Guardia Civil. Hay que recordar que en condiciones normales esta arteria principal de Gran Canaria, la Gran Canaria 1, soporta unos 75.000 vehículos diarios y durante las primeras 2 semanas de confinamiento el tráfico se había reducido alrededor de un 70%, así que hasta ahora este tráfico estaba siendo bastante fluido. Como decíamos, bastantes críticas está teniendo esta medida en redes sociales y también especialmente entre el sector sanitario, que ya ha elevado esta queja a la delegación de Gobierno. Queremos pedir que se adopten medidas en las restricciones de tráfico para el personal que trabaja en los hospitales, ya que están llegando tarde a su puesto de trabajo con un retraso de más de 3 horas. Por lo que conlleva que los compañeros que están haciendo turno de 12 horas salgan 3 horas más tarde. El Gobierno ha repartido en las últimas horas más de 33,5 millones de unidades de material de protección entre las comunidades autónomas y entre ellas se han distribuido más de 1 millón de mascarillas. Además, en la tarde de ayer llegaban 2 nuevos cargamentos adquiridos directamente por el Gobierno de Canarias con material sanitario. En concreto, 58.200 kits para diagnóstico, 1,5 millones de mascarillas, 4.000 gafas de protección para el personal sanitario y 500.000 guantes. En la realización de las pruebas se dará prioridad a las personas con sintomatología, al personal sanitario, a los usuarios de residencias de mayores y centros de atención a la diversidad funcional, también al personal sociosanitario. Ya son 5 las personas mayores que han fallecido en residencias de mayores y 2 personas con discapacidad vinculadas a centros sociosanitarios. El Gobierno de Canarias aplica un plan especial contra el virus. Serán pruebas, María Herrera, a los 9.000 mayores de las residencias de las islas. Así es, Canarias es la primera comunidad autónoma que va a hacer esas pruebas a usuarios de esas residencias de mayores, también personas con discapacidad y a las plantillas de estos centros sociosanitarios. El gobierno canario ha logrado hacerse con esos test para hacer esas pruebas a más de 9.000 personas de esas residencias y más de 4.000 trabajadores. Incluye tanto residencias públicas como privadas. En el archipiélago hay 171, la mayoría de ellas se concentran en las islas capitalinas, 85 en la isla de Tenerife
y 51 en la isla de Gran Canaria. Al hacer esta investigación se ha detectado, Pilar, además que hay 2 residencias ilegales en el archipiélago, una en Tenerife y otra en Fuerteventura. En cuanto a los datos de personas contagiadas por COVID-19 aquí en las islas, son 1.444 casos acumulados y 68 fallecimientos. 94 personas ya han sido dadas de alta. La isla de Tenerife es la que más acumula esos datos que se han actualizado hace tan solo unos minutos. Son 870 casos, 44 más que ayer y 44 fallecimientos, 2 más que este miércoles. La crisis sanitaria del COVID-19 y sus consecuencias económicas son el eje del Consejo de Gobierno de este jueves. Está previsto que tras la reunión el portavoz del Gobierno canario, Marta Rodríguez, comparezca. Como nos decías, están todavía reunidos, ¿no? Sí, nos han dicho que esa rueda de prensa se celebrará en torno a las 2:15, 2:30, y en esa reunión del Consejo de Gobierno, como decías, Pilar, el eje está siendo la crisis del coronavirus y su impacto en la economía de las islas. Por eso está previsto que hoy se aprueben nuevas medidas para intentar mitigar ese impacto, y entre ellas podemos adelantarle algunas de las que está previsto que se aprueben. Por ejemplo, favorecer la movilidad de los empleados públicos entre las distintas consejerías, o también una ayuda autonómica para completar la prestación que el Estado va a dar a los autónomos que hayan cesado su actividad. Saben que el Estado aporta el 70%, pues bien, con la ayuda que está previsto que se apruebe hoy, el Gobierno de Canarias aporta el 30% restante, de forma que los autónomos pueden llegar a ese 100% de la prestación. Y Madrid continúa encabezando las estadísticas con un total de 32.155 casos, pero con una buena noticia, y es que 12.400 personas ya han sido dadas de alta. Mientras la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, anuncia la llegada de un cargamento de 58 toneladas de material sanitario procedente de Shanghái. La Comunidad de Madrid continúa encabezando las estadísticas con un total de 32.155 casos confirmados de coronavirus, 4.175 fallecidos y 1.528 que han requerido ingreso en la UCI. No obstante, la buena noticia del día es que 12.400 personas han superado ya la enfermedad. Ya no tengo fiebre, me voy encontrando mejor. Mi problema ahora mismo es la saturación, que es el oxígeno en la sangre. Y bueno, pues tengo que llevar una máscara de oxígeno para tratar de curarme mejor y tener una mejor respiración para que me pueda ir a mi casa, porque bueno, pues ya estoy mejor. Los centros de mayores siguen sumando bajas entre sus pacientes. La residencia Vitalia de Leganés registra otros 7 fallecidos por COVID-19, con lo que el número total de decesos desde el inicio de la alerta sanitaria se eleva a 50. Además de los 150 test realizados en la jornada del miércoles, entre sus usuarios, 99 dieron positivo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anuncia la llegada este jueves al aeropuerto de Barajas de un cargamento de 58 toneladas de material sanitario procedente de Shanghái. Mientras tanto, la Policía Municipal de Madrid multa en un solo día a 717 personas por no cumplir con las restricciones de tránsito del estado de alarma, lo que supone un total de 10.116 sanciones desde que comenzara a aplicarse esta medida el domingo 15 de marzo. Reunión del Comité Científico Técnico del Coronavirus. Silvia Mascareño, Madrid, con nuevos datos este jueves. Cuéntanos. Los de hoy marcan un nuevo máximo porque hemos superado los 110.000 contagios en toda España, 15.000 de ellos son sanitarios, y también hemos superado los 10.000 muertos, 950 en las últimas 24 horas. La nota positiva, el dato positivo, es que también en las últimas horas se han curado más de 4.100 personas. A pesar de eso, los expertos insisten en que estamos en la fase de estabilización de la pandemia, que se reduce el ritmo de crecimiento de los contagios al 8% y que lo que más preocupa en estos momentos es reducir la presión en las unidades de cuidados intensivos de hospitales de algunas comunidades autónomas. Hay que recordar que la estancia media de los pacientes por esta enfermedad en la UCI supera con creces la semana, y así se van acumulando los casos en determinadas UCI de determinados hospitales. Como decimos, la clave en estos momentos es reducir la presión en las UCI de los hospitales de algunas comunidades autónomas. ¿Y cómo evoluciona el COVID-19 en el mundo? Vemos la evolución en el siguiente gráfico. En todo el planeta hay casi 942.000 casos y más de 47.500 fallecidos, con 195.929
altas. El país con más contagios sigue siendo Estados Unidos, ahí lo ven, con más de 216.000 afectados y más de 5.000 personas han perdido la vida. China se mantiene en más de 82.000 contagios y 3.322 fallecidos. Alemania se acerca a los 1.000 fallecidos, mientras que en Francia son más de 4.000. Y si miramos a nuestro país, como nos comentaban, se superan los 110.000 contagios y ya se han sobrepasado los 10.000 muertos, cifra que supera Italia con más de 13.000 fallecidos. Por comunidades autónomas, Madrid sigue liderando el número de contagios con 32.155, seguida por Cataluña con cerca de 22.000. La tercera región más afectada es Castilla-La Mancha, con más de 7.600 casos, seguida de cerca por Castilla y León y País Vasco. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla siguen con un número bajo de contagios. Y aquí, en Canarias, los últimos datos oficiales recogen que hay 1.444 casos activos. El número de fallecidos es de 68, mientras que las altas son 94. Y si vemos la distribución de casos según sexo y grupos de edad, en Canarias los contagios vemos que comienzan desde los 20 años, aunque la mayor incidencia en hombres es en el tramo de edad comprendido entre los 60 y 69 años y en mujeres entre los 50 y 59 años. El bloque mayores de 40, menores de 79 años es donde más casos se registran y ligeramente hay mayor número de casos entre las mujeres que entre los hombres. Y cómo ha evolucionado en países como China, Italia, Estados Unidos o nuestro país desde el primer día de contagio. En cada uno de ellos, este que ven ha sido el comportamiento. Ese pico muy pronunciado en China que enseguida ha comenzado a bajar. En Estados Unidos, como les hemos contado, siguen subiendo el número de contagios. En Italia también alto y bajo ese pico, y en España lo vemos que si bien hubo una subida muy importante, ahora mismo podríamos estar en una fase de estabilización. Con el fin de ayudar tanto al enfermo como a sus familiares, la Consejería de Sanidad ha comenzado a enviar SMS con recomendaciones para tener un mejor aislamiento en casa. Solo reciben estos mensajes los que han dado positivo con COVID-19. Es una nueva medida de sanidad para las personas que están en cuarentena y sus acompañantes. Mensajes en los que explican cómo se debe realizar el aislamiento en sus casas. El SMS que reciben en el móvil es un enlace que les lleva directamente a las recomendaciones. Se visualiza una imagen con 3 apartados. Uno en el que se especifica que los pacientes deben tener su propia habitación con su baño, además de tener sus utensilios de comer, entre otras cosas, y realizar la limpieza de los mismos. La segunda parte va dirigida a sus familiares y cuidadores, haciendo hincapié en el lavado de manos y en la higiene en general. Por último, la eliminación de los residuos. La persona que está en cuarentena debe gestionar su propia basura. Instrucciones con las que se quiere evitar la propagación del virus dentro del domicilio. Con un mensaje en el móvil sabrás qué hacer cuando estás aislado en casa por tener COVID-19 y también las precauciones que deben tomar los que conviven con un enfermo. Es una nueva herramienta de sanidad para combatir la pandemia dentro de casa. Se ha elaborado un sistema por parte de la Consejería de Sanidad, un sistema de mensajes, de mensajería a través de móvil, en el que se aclara perfectamente cuáles deben ser los requisitos, los elementos fundamentales que se deben de seguir en relación al aislado, en relación a la eliminación de todos los fluidos que genere el aislado, cómo se debe actuar sobre la ropa y demás utensilios que sean uso por parte del dispositivo que está aislado en ese domicilio. El SMS les remite a un enlace que describe con dibujos las 3 partes principales del confinamiento, desde la habitación y cómo extremar la limpieza de la misma, hasta instrucciones para que la familia ayude a que se cumplan esas medidas. Para que la población entienda perfectamente cómo debe realizarse los contactos de un positivo que tiene un cuadro leve y que convive en un domicilio con más personas. Más de 700 positivos podrían estar aislados en sus domicilios en Canarias.
Mientras los sanitarios luchan en los hospitales, miles de personas trabajan de forma anónima para ayudar en lo que sea posible. Ha surgido un grupo en Internet que bajo el nombre de Coronavirus Makers se encargan de forma coordinada de ir haciendo viseras de protección o mascarillas. Un auténtico ejército. Lidia Rodríguez de Solidaridad. Bueno, parece ser que no podemos tener esa información. Enseguida la recuperamos y se la vamos a dar. Vamos con más asuntos. Las muestras de gratitud a los sanitarios son diarias, tanto con la iniciativa de esos aplausos desde los balcones, desde las ventanas, como los mensajes en las redes sociales. Hoy queremos hablarles de otros profesionales que desde casa se esfuerzan por adaptarse al teletrabajo. Nos referimos a los docentes, en especial aquellos que son maestros de niños y adolescentes. Lejos de parecer unas vacaciones, con esta cuarentena los docentes han tenido que poner las pilas formándose en edición de vídeos para grabar tutoriales, sesiones de clases o cápsulas de aprendizaje, como ellos las llaman. De esta manera envían a través de plataformas online todo el material didáctico y las tareas para que continúen al día los alumnos y para visibilizar el trabajo que están realizando los profesores con los miles de niños y niñas canarios que están en casa. Queremos compartir con ustedes el siguiente vídeo. Quédate en tu casa y te sigo, tómate un respiro. Este es uno de los vídeos que ha enviado Neji Sacaluga para animar a sus alumnos de tercero de primaria del Colegio Claret de Las Palmas de Gran Canaria. Ella mejor que nadie sabe lo que es echar de menos a los niños y niñas de su clase. Por eso propuso hacer un vídeo sorpresa para la maestra de su hija de infantil, y sus compañeros y padres han participado encantados. Llega un momento en el que queremos darle feedback a ese cariño que ella nos traslada y proponemos a las demás familias grabarle un vídeo en el que le mandemos todo lo que nuestros hijos la quieren. Me ha rechiflado, me ha sorprendido, no me lo esperaba y me encantó. Me encantó verlos bailar, verlos disfrazados, verlos con sus familias, con sus hermanos. Me ha encantado. Sus alumnos terminaban su etapa de infantil, lo que hace un poco más duro que se hayan interrumpido las clases cuando apenas quedaban unos meses para acabar el curso. Se ha mostrado súper cercana en este tiempo, mandando audio, vídeos, cuentos contados por ella. Este es el agradecimiento y reconocimiento de familias enteras que son conscientes del esfuerzo que hacen los docentes para mantener el contacto con sus alumnos y la muestra de que son algo más que eso, pues hasta ahora pasaban con ellos al día casi más tiempo que los propios padres. Pues esta situación de alarma en todo el país está provocando confusión en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad. En el educativo, concretamente en los colegios privados de Canarias, los padres nos han hecho llegar estos días hasta la oficina del espectador numerosas quejas relacionadas con las cuotas que, según ellos, tienen que seguir aportando, a pesar de que los centros permanecen cerrados como ordena el Real Decreto. Las hemos trasladado a un abogado especializado en consumo. Aunque lo lógico sería que esas cuotas no se abonaran, debemos reconocer que se ha continuado realizando la labor docente a distancia, con lo cual el servicio está siendo prestado. El colegio tendría que negociar con sus clientes para demostrar que esa cuota está siendo efectiva y, en su defecto, realizar una rebaja sobre la misma. En el peor de los casos, consideramos que lo lógico sería realizar un aplazamiento de dichas cuotas para que fueran abonadas por los progenitores en el momento en que se retomara la normalidad. Su trabajo es muy importante porque se encargan de abastecer nuestros mercados de productos agrícolas y ganaderos. A pesar de la situación en la que nos encontramos, estos profesionales del sector primario madrugan cada día para atender sus fincas y granjas. Forman parte de la cadena alimentaria y están autorizados para seguir realizando su labor. Los mercados y mercadillos de las islas siguen abiertos y allí acuden cada mañana cientos de agricultores con toda la producción de sus huertas. No porque la gente no quiera, sino porque no puede llegar y entonces se nos queda un montón de mercancía en las huertas. Nosotros somos agricultores. Nuestro producto va directamente a la mesa del cliente. No ha pasado por aviones ni cámaras, nada que haya tenido que hacer un proceso. Vale. La tierra sigue produciendo y no ven salida para todos los productos, por lo que el mensaje de estos agricultores es claro. Local. La gente tiene que concienciarse de que tiene
al resto de mercados en Tenerife, donde pueden acercarse. Tienen mercadillos por toda la zona sur, por toda la zona norte. La agricultura ecológica los obliga a estar más pendientes de sus cultivos. Es el caso de los viticultores. Estamos en cambio, estamos en una época muy complicada porque estamos muy cercanos a la floración y aparte hacemos viticultura ecológica, entonces tenemos que estar más que nunca sobre nuestro viñedo y no podemos dejar de venir, no, porque si no al final nos sacaremos la cosecha y vamos a perder todo. Agricultores y ganaderos se han organizado para poder atender a domicilio, un trabajo añadido que garantiza el suministro de los clientes y que no se les acumule tanto género. Pues aquí estamos como cada día en la finca ecológica La Jara, recolectando nuestros productos y los huevos de nuestras gallinas para seguirles llevando a las familias que han confiado en nuestro trabajo estos 2 últimos 2 años vida a sus hogares. Imágenes como estas nos garantizan que no nos vamos a quedar sin suministros. Los mercados de agricultor han hecho un gran esfuerzo para poder ajustarse a las medidas de seguridad y sanitarias que requiere esta situación. La mayor parte de ellos están abiertos y con normalidad. Evidentemente no tienen el mismo número o nivel de ventas que han tenido normalmente, pero están manteniendo una producción aceptable y algunos también están haciendo un trabajo importante para llevar esos productos de puerta a puerta. Acudir a los mercados y mercadillos nos lleva solo unos minutos y en todos ellos las medidas de higiene y seguridad son las exigidas en esta situación sanitaria. La segunda isla tras Tenerife con mayor número de casos por COVID-19 en el archipiélago es Gran Canaria. Antonio Morales es presidente del Cabildo de Gran Canaria. Los saludamos a esta hora de la tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Una de las últimas personas ha sido contagiada, es una trabajadora, la segunda del Centro Sociosanitario del Pino, que atiende personas dependientes. ¿Cuál es la situación ahora mismo en los centros que atienden a dependientes y en las residencias de mayores en la isla de Gran Canaria? Sí, y si me permite, al hilo de lo que estaban comentando, es muy importante lo del sector primario, de verdad. Saben que estamos creando desde el Cabildo de Gran Canaria además un canal para la comercialización y además vamos a poner en marcha la próxima semana, estos días, aportando 1 millón de euros de las arcas insulares, un convenio con los agricultores y ganaderos de nuestra tierra para que, más allá de las ayudas de emergencia que hemos aprobado para trasladar a los municipios, 2,5 millones de euros, podamos incorporar 1 millón más para llevar lotes de alimentos también del sector primario, producidos por los agricultores y ganaderos de nuestra tierra. Además de ese canal que vamos a poner en marcha para facilitar a los agricultores y agricultoras, a los ganaderos, a ganaderas y a los hombres y mujeres de la mar a que puedan vender sus productos. También haremos público en los próximos días un acuerdo extraordinario con SPAR. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo especial para facilitar ese consumo kilómetro cero. Sí, porque y con respecto... Sí, perdón. No, perdón. No, que lo que pretende también en las iniciativas del Cabildo es que el producto local llegue a las grandes superficies, a los grandes supermercados, y también hay una plataforma de mercado virtual. Efectivamente, estamos creando un canal, una plataforma para que se pueda canalizar la venta de estos productos, pero también directamente para las familias que no tienen recursos vamos a destinar 1 millón de euros para que se puedan hacer lotes de alimentos de primera necesidad para que lleguen también a las familias, igual que llegan las ayudas de emergencia. Entonces eso facilita también la comercialización de estos productos. Lo que le empecé preguntando era por la situación precisamente en la isla de Gran Canaria a día de hoy. En cuanto al número de contagios, uno de los últimos que hemos tenido conocimientos es una segunda trabajadora del Centro Sociosanitario del Pino que atiende a personas dependientes. Saber cuál es la situación a día de hoy en las residencias de mayores y en los centros de atención a personas dependientes que preocupa. Claro, sí, esta trabajadora además no tenía contacto con los usuarios, ¿no? Por lo tanto, el riesgo en este caso es menor. Estamos muy atentos, ya ustedes lo saben, ya lo hemos explicado, que incluso antes de la declaración de alarma se puso en marcha un protocolo riguroso en todos los espacios, centros sociosanitarios del Cabildo de Gran Canaria, residencias de mayores, centros que atienden a la discapacidad, a las personas con discapacidad, a centros de menores. Se establecieron además una especie de cortafuegos para evitar que si se produjera una infección se pudiera trasladar
al conjunto, un protocolo riguroso además para los profesionales que trabajan en cada una de las residencias. Hasta ahora, afortunadamente, se ha producido un hecho aislado en El Pino, una persona, una usuaria, que afortunadamente está bien y que no han habido más datos, es decir, más personas que hayan dado positivo en ese centro. Sucedió lo mismo con una trabajadora en el Sabinal, tampoco se han hecho análisis hasta ahora. Los análisis que se han hecho y que se han trasladado resultados han sido negativos de personas cercanas a ella, y lo mismo sucede con esta trabajadora del Pino que afortunadamente tampoco tenía relación directa con las personas residentes en El Pino, ¿no? Por lo tanto, bueno, hasta ahora afortunadamente las noticias son positivas. Yo creo que han dado resultados los protocolos que se han ido aplicando. Desde luego el primero fue prohibir las visitas directas. Hemos puesto además un sistema desde ayer para posibilitar que las personas se comuniquen con sus familias a través de WhatsApp, pero todos esperamos que continúe como hasta ahora y que nuestros mayores no se vean afectados por esta pandemia, y estamos haciendo todo lo posible para que los centros apliquen las medidas correctas, los protocolos correctos que lo impidan, ¿no? A día de hoy podemos decir que la isla de Gran Canaria tiene los medios suficientes desde el punto de vista sanitario y también para atender a aquellas personas que lleguen con la enfermedad, y también de protección tanto para sanitarios como para policías para afrontar esta crisis. ¿Tienen los medios suficientes o necesitan más? No, en absoluto, lo hemos venido denunciando desde hace muchísimo tiempo. De hecho, el Cabildo tenía prevista la adquisición de distintas partidas que llegaron y que se nos confiscaron. Hoy teníamos desde la FICAI una reunión con el consejero Julio Pérez, y nos comunica que ya se disponen de los medios suficientes para hacerlos llegar a los centros sociosanitarios. Espero que se haga cuanto antes. Nos lo prometió así, que iba a ser posible que se hiciera cuanto antes. Pero de luego que no, que faltan muchísimos medios para el personal sanitario que se da todos los días la cara, libra una batalla todos los días con mucho riesgo para su salud en nuestros centros hospitalarios, para las fuerzas de orden público, para muchos profesionales, para los trabajadores, por ejemplo, ¿no?, que realizan tareas de recogida de residuos. Sin duda no disponemos los medios necesarios para garantizar la seguridad de las personas que están en primera línea, dando la cara, batallando contra la pandemia, protegiendo nuestra salud. Señor Morales, antes veíamos esas colas que se han formado en la Gran Canaria 1, el acceso sur hacia la capital de la isla de Gran Canaria. Se están estableciendo controles, primero para verificar que los desplazamientos son de las personas que realmente cumplen los servicios esenciales, y luego porque ahí ya pues hay tráfico, se desvía, uno por la Gran Canaria 3, otro por la Gran Canaria 1. Los sindicatos sanitarios están protestando porque al final los sanitarios están llegando tarde a trabajar por culpa de estas colas. ¿Qué valoración hace? Bueno, yo creo que efectivamente habría que buscar la fórmula de que se permitiera que el personal sanitario, personal que tiene que llegar a tiempo a hacer su trabajo y que no puede permitirse el que se produzcan estos retrasos, se solucione. Desgraciadamente estos controles se producen porque todavía hay personas incívicas, personas que no hacen caso a las recomendaciones que se hacen para, entre todos, haciendo ese esfuerzo de mantenernos en nuestras casas, poder contener la pandemia. Hay personas que no lo hacen, que no lo respetan, y por lo tanto eso está perjudicando al personal que, como usted decía, tiene que estar puntualmente en su trabajo para propiciar los relevos ante un personal agotado haciendo un sobreesfuerzo enorme. Entiendo que las fuerzas de orden público que están haciendo esos controles van a tener en cuenta esta situación, y habría que generar mecanismos de identificación de este personal para que tenga prioridad a la hora de circular por esos espacios. Y ojalá no tengamos que hacer ese tipo de controles porque todo el mundo respeta las normas que se dictan. ¿Usted cómo valora el impacto económico que va a tener en la isla de Gran Canaria esta situación?
sin duda va a tener un impacto económico importante. El Cabildo de Gran Canaria ya ha empezado a tomar medidas. Hemos puesto en marcha un programa de más de 135 millones de euros. Calculamos que está por encima de los 150 millones, aunque algunas medidas todavía no son evaluables económicamente. Ya saben, hemos destinado una parte importante a generar más recursos para las personas que están atendiendo a nuestros mayores, están atendiendo a las personas con discapacidad, están atendiendo a los menores en los centros, para reforzar la ayuda domiciliaria, para reforzar la teleasistencia, las ayudas de emergencias a los municipios para proteger a las familias más desprotegidas, a las más desfavorecidas, a las más vulnerables. Y por otra parte, un paquete importante de medidas económicas que iremos desarrollando. Y algunas estamos también implementando y implementaremos en los próximos días, por ejemplo, como ayudas a taxistas. He estado hablando ahora mismo con el consejero de Transporte, están buscando la fórmula económica, pero desde luego habrá que implementar medidas y para eso es necesario, es absolutamente necesario que se nos permita que utilicemos los remanentes, el superávit que tenemos, ese dinero que tienen las administraciones públicas en las cuentas de los bancos que no nos permiten utilizar y que es una barbaridad y que en estos momentos desde luego es una enorme irresponsabilidad porque se necesitan esos recursos para más medios a las personas que están combatiendo la pandemia, para atender a las personas que lo están pasando muy mal y sobre todo también para crear medidas económicas que generen empleo, que generen actividad para los próximos meses. Estamos creando ayudas, poniendo en marcha planes para microcréditos de pequeñas y medianas empresas, para incentivar a las empresas para la contratación de los trabajadores, para generar programas de empleo, para facilitar la matrícula universitaria. Muchísimas ayudas, pero es necesario que utilicemos ese fondo. Y además hay que recordarle a Europa que tiene sentido si es solidaria. Si no, ¿para qué queremos Europa? ¿No? Desde luego el Estado, el Gobierno de España y desde luego Europa tienen que flexibilizar ese sistema que impide que podamos utilizar los recursos que tenemos en los bancos para justificar el déficit del Estado y para financiar el sistema bancario. Es una injusticia enorme en estos momentos que ese dinero no se emplee para atender a las personas que más lo necesitan. Con ese llamamiento nos quedamos. Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, muchas gracias por atendernos. Encantado como siempre, muchísimas gracias. Buenas tardes. Continuamos contándoles que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, se suma al movimiento con el hashtag Yo me quedo en casa. Con su iniciativa acoge bueno, enseguida le digo cuál es la iniciativa, pero con esa iniciativa se anima a la sociedad a compartir sus recetas favoritas en redes sociales para demostrar que la gastronomía nos acerca de algún modo a nuestros seres queridos. Ahora van a ver cuál es la iniciativa. En un momento en el que las paredes de casa son nuestras fronteras, CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, a través de su conocida iniciativa Coge un Plato, reta a la sociedad y la reta a compartir aquellas propuestas gastronómicas que conecten a familias y amistades. La gastronomía acerca a las culturas y nos ayuda a sobrellevar este momento de incertidumbre que estamos pasando. Y queremos invitar a toda la sociedad a que cocinen platos de otros países y de otras culturas que les recuerden o les conecten con sus familiares y seres queridos. Y la forma de participar es muy sencilla, solo tienes que compartir una foto o vídeo de tu receta favorita, nombrar o etiquetar a Coge un Plato, ya sea Refugio, y nominar a 3 personas para que se sumen al reto. Según un estudio de mercado y experiencia del usuario, el 77% de la población piensa contener sus gastos durante y después de esta crisis sanitaria. Aseguran que es el momento de reorganizar los hábitos de compra y dejar de lado el consumismo. Un 77% de la población, según GfK, estudio de mercado y experiencia del usuario, tiene claro que hay que hacer cambios en materia de finanzas familiares y también en aspectos personales y profesionales. Debido a la incertidumbre de las próximas semanas, muchos se están obligando a replantearse los gastos y reorganizar las compras. También se ha detectado el deseo de cuidarse más y de poner especial atención a las relaciones personales. Un 92% de los encuestados asegura que nos espera una importante crisis económica tras el paso
paso del coronavirus. Además, una amplia mayoría cree que muchos autónomos y pequeños comercios no podrán seguir con su actividad. La factura eléctrica también preocupa. A 2 de cada 3 ciudadanos les inquieta el impacto que tendrá el periodo de confinamiento en el coste de la luz. Y los viajes ya son un tema del pasado. Un 84% de las personas que tenían viajes contratados los han cancelado. Mientras los viajes se cancelan, quienes no dejan de ganar clientes son las empresas de televisiones de pago y las plataformas de streaming. Un 34% de los encuestados ha contratado los servicios de estas empresas a raíz de la crisis del COVID-19. Además, durante el confinamiento, la necesidad de permanecer informados se hace patente y aumenta el tiempo dedicado al consumo de periódicos online en un 50%. El Real Decreto por el que se ordena ese estado de alarma autoriza las actividades que deben seguir activas. En el texto se recoge que Correos es un servicio esencial. Desde hace 3 semanas, las 2.500 oficinas que operan en toda España y sus 54.000 empleados trabajan para que el servicio esté garantizado, pero preservando siempre la seguridad de los ciudadanos y de sus trabajadores. Hola, buenos días. ¿Para qué era? ¿Para pago de recibo? Vale. Espero un pase, por favor. Es una de las medidas que las oficinas de Correos han establecido para garantizar la seguridad, así como todos los servicios esenciales que ofrece la entidad. Es lo que se conoce como Servicio Postal Universal. Que son las cartas y tarjetas postales hasta 2 kilos, los paquetes económicos hasta 20 kilos, tanto nacionales como internacionales, el giro postal y los valores añadidos de certificado y de valor declarado. Evidentemente ha descendido la afluencia de público porque los horarios son más reducidos, la gente está teniendo conciencia de ese confinamiento y nosotros hemos pasado a una tercera parte de lo que normalmente recibimos en un día normal. Mientras dure el estado de alarma, las oficinas permanecerán abiertas al público entre las 9:30 y 2:30 de la mañana. Es el operador designado para la prestación del servicio postal público y tiene que garantizar la continuidad de este servicio en condiciones de igualdad, teniendo en cuenta que lo hace con el personal mínimo imprescindible, sobre todo para garantizar y proteger la salud de los empleados y de los clientes. Nosotros lo que queremos hacer es lanzar un mensaje de servicio público para que solo se acuda a las oficinas para aquellos trámites y cuestiones que sean estrictamente imprescindibles. Turnos alternos para la plantilla, servicios que se reducen al 30% y máxima limpieza para seguir ofertando un servicio público esencial. No es lo mismo vivir en las zonas rurales que en la ciudad, como tampoco lo es pasar el confinamiento alejados de los centros urbanos. Nos lo cuentan 2 vecinos de los Altos de Arico que decidieron hace años cambiar la urbe por la tranquilidad del campo. No es lo mismo vivir confinados en la ciudad que hacerlo en el campo. Alejados del ruido de la metrópolis en las afueras, la tranquilidad es algo común entre los habitantes de los pueblos más alejados. Gentes que han decidido vivir en plena naturaleza y a las que la cuarentena no les supone un cambio tan radical. Aquí en la finca, la verdad que gracias a que no podemos salir, podemos dedicarle más tiempo a la labor del sembrar, de trabajar la tierra y hacer todo lo posible por un poco matar el tiempo y por otro lado avanzar y hacer cositas, ¿no? Que está bastante bien. Estamos habituados a estar tranquilos y yo creo que el verdadero reto es para la gente que vive en la ciudad, en las ciudades. Tal vez ahora se pueda valorar un poquito más la vida rural y comprender la importancia de los espacios, de las distancias. Lugares en los que no hay grandes carreteras y donde nunca han existido ruidos de bocinas por tráfico excesivo. Por eso sus habitantes viven con calma y serenidad este confinamiento. Nuestro comportamiento como consumidores deja entrever cómo estamos llevando esta cuarentena. Según un estudio realizado, las compras motivadas por el miedo han disminuido. Eso sí, en casa parece que lo más difícil es dejarte picar entre horas. 2 semanas de confinamiento aumentan las ventas en los supermercados. Pero, ¿qué es lo que más metemos en la cesta? Las primeras compras motivadas por el miedo agotaron de las estanterías productos de limpieza y papel higiénico. Se ha notado bastante lo que es la subida de lo que son en productos de limpieza e higiene personal. Aparte lo que son los guantes de látex, que vamos a decir el producto estrella.
El cierre de bares y restaurantes también nos hace cambiar de hábitos de consumo en casa. De ahí que la compra de cerveza crezca casi un 80% junto a los aperitivos. Que otra papita frita, pero de resto más nada. Solo para de vez en cuando acompañar la cervecita con una aceitunita o algo, unas papitas y ya está. Sí, yo el chocolate, porque yo soy adicta al chocolate, entonces chocolate tengo que tener en casa. Estar más tiempo en casa y no poder salir, pues también pues se lleva su botellita de vino o su pack de cerveza. Algo tan simple como hacer una lista de la compra nos ayudará a ser más responsables como consumidores, a la par que mantenemos una dieta equilibrada. Mientras la ciudad china de Wuhan, origen del COVID-19, sigue recuperando poco a poco la normalidad, los bielorrusos comienzan a tomar medidas preventivas en contra de los deseos de su presidente, que considera que la pandemia es fruto de una psicosis. Los bielorrusos no hacen caso de las palabras de su presidente Alexander Lukashenko, que califica de psicosis el coronavirus, y empiezan a tomar medidas de protección. Escuelas privadas como Stanbridge en Minsk ya dan clases online. En un poblado de Delhi, en la India, cientos de personas sin hogar están expuestas permanentemente al contagio en las largas colas para comer. Solo algunos llevan máscaras y no hay desinfectantes para manos ni lavabos. Prefiero morir de enfermedad que de hambre, dice este ciudadano sin hogar. Una imagen que se repite a diario en refugios de toda la India. El aumento de fallecidos fuerza a cambiar las tradiciones judías y musulmanas de entierro y luto en Tierra Santa. En lugar de descansar en una bata de tela, son envueltos en plástico impermeable. Esta es una regla necesaria, dice Hussein. Hasta el momento, Israel contabiliza 29 muertes y los palestinos una. Desde la ciudad china de Wuhan, origen del coronavirus, se manda un mensaje de ánimo al mundo. Si en China podemos superar esta epidemia, otros países definitivamente pueden triunfar sobre sus dificultades. No tomen el virus a la ligera y no salgan a la calle sin máscaras, dice Qiu Xiaoyin, de 72 años. Wuhan va regresando a la normalidad a medida que el gobierno suaviza las restricciones de un confinamiento de más de 2 meses en los que sus 11 millones de residentes han permanecido en casa. Y una tarde más, los aplausos animaron el ambiente en las ciudades y pueblos de Canarias. Un apoyo cargado de energía y esperanza dedicado a los colectivos profesionales Gilberto y Sandet, que cuidan de todos nosotros. Y parece que cada tarde ese sonido pilar es más fuerte. Son muchísimas las personas que se asoman a los balcones a aplaudir, pero también todos esperamos que comiencen a sonar esas sirenas, auténticas caravanas que animan estas tardes. Aquí en las islas, como animadas están las redes sociales, con muchos retos que se plantean distintos profesionales, grupos de amigos, y también recogemos el sentir de los más pequeños que muestran su solidaridad con los que lo están pasando mal a través de sus dibujos. Al sonido de los aplausos cada tarde se une el de las sirenas de los cuerpos y fuerzas de seguridad y policías locales de toda Canarias. Cientos de profesionales y voluntarios que recorren las calles, hacen paradas para sumarse al aplauso hacia los sanitarios. En Tacoronte, en la isla de La Palma, y prolongan las caravanas hasta la noche, como esta en Santiago del Teide. Confinados en sus casas, estos amigos de Tecia en Fuerteventura. Fuerza, Tecia, que no estamos solos, ¿eh? Retos de todo tipo, como el de estos bartenders, José y Cristo. También los más pequeños de Tenerife han unido sus dibujos y nos recuerdan que tenemos que quedarnos en casa, de la misma manera que el colectivo teatral Comba, que desde YouTube insisten en este mensaje. Yo me quedo en casa, sí. Queremos que tú nos acompañes y juntos en familia luchemos venciendo al virus. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Este 2 de abril se celebra en todo el planeta el Día de Concienciación sobre el Autismo. En pleno estado de alarma por el coronavirus, los niños con trastorno del espectro autista están sufriendo la poca empatía de algunos ciudadanos. Desde la Confederación Española de Autismo han pedido que este jueves, después de salir a aplaudir a los sanitarios, muestren en los balcones y en las ventanas, Beatriz Rodríguez, una luz azul.
Así es, este jueves los balcones deben teñirse de azul para dar mayor visibilidad a este colectivo que está sufriendo especialmente durante estos días de confinamiento. Sin embargo, muchas asociaciones discrepan con lo de portar brazalete azul, no solo porque les marca, sino también porque no habría colores para definir todos los trastornos y patologías. Las personas con trastorno de espectro autista no entienden el porqué de este encierro repentino y además necesitan sus rutinas. Su forma de manifestar el estrés y la ansiedad es limitada, por tanto, es frecuente que muestren su malestar a través del comportamiento. La necesidad de pasear no es una cuestión de capricho, sino de salud. Las personas con trastorno del espectro autista suelen repetir conductas de forma compulsiva. Por eso es importante para ellos tener rutinas marcadas. A los niños y niñas con TEA las rutinas son fundamentales en su día a día porque les ayudan a predecir lo que va a ocurrir. Pueden experimentar altos niveles de estrés y ansiedad, así como dificultades en la regulación emocional, como el aumento de conductas desafiantes, de autolesiones o de agresiones hacia figuras de referencia. Estos días de confinamiento algunos padres han sufrido poca comprensión durante los paseos. Nos hemos cruzado con bastante gente que venía de comprar o paseaba a sus perros. Tras llegar a las pistas varios vecinos nos han increpado desde sus ventanas y han llamado a la policía. Me da igual que llamen a la policía, pero gritar y lanzar insultos a un padre y a un niño de 9 años con discapacidad intelectual, quiero que recapacitéis. Poco comprensible para los padres, pero también para sus hijos que ven todo de una manera diferente. Podemos decir que las personas con TEA tienen un sistema diferente de procesar el mundo que los rodea, ¿no? Estos niños y niñas tienen permiso del gobierno para poder salir a la calle, para poder pasear, siempre guardando las medidas de seguridad y sin necesidad de utilizar ningún tipo de distintivo que los pueda marcar o estigmatizar. Desde Autismo España piden que esta tarde los ciudadanos se unan desde sus casas a la iniciativa Iluminando de Azul para concienciar a todo el mundo. Yo me comprometo. Hacemos en este momento una pequeña pausa y regresamos con toda la actualidad de la jornada.